bienes y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor. Hoy mayordomo quiero ser. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La la la, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. En tu palabra muestras que diste gran riqueza al corazón que puede soportar, que no se envanece, que es fiel a ti, que usa lo que tiene para bendecir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La la la, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir, es mejor dar que recibir. Si por causa de tu fe te han abandonado, si por ser leal a Él de ti se han burlado, recuerda las historias del ayer. No olvides que tu Dios ha sido fiel. Si has pensado en renunciar, por favor detente. Sigue firme hasta el final, sé en verdad valiente. Recuerda a los leones y Daniel. Recuerda aquella cárcel y José. Confía, Dios no te olvida, tu vida está en sus manos, en primavera, otoño, invierno y verano. Confía, Dios no te olvida, sigue por fe luchando, sigue por fe cantando, sigue hoy proclamando que Dios muy pronto volverá. A su tiempo Dios dirá, hijo, es el momento, y verás con claridad, será su instrumento. Recuerda que Dios siempre tiene un plan. Tú solo espera en Él y Él hará. Confía, Dios no te olvida, tu vida está en sus manos, en primavera, otoño, invierno y verano. Confía, Dios no te olvida, sigue por fe luchando, sigue por fe cantando, sigue hoy proclamando que Dios Son de la ley de la vida. pronto volverá. Pasó a veces tú dices, Que guarda a Israel, Él cuidará de ti cual niña de sus
Entonces, bueno, vamos hoy a hablar de este tema y es el tema del sistema inmunológico. Y bueno, para ello, pues tenemos que referirnos que es pues una parte, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Es un sistema, en realidad, como lo dice ahí, es un sistema de nuestro cuerpo que pues básicamente se, se ocupa, es como el arsenal de soldados, el arsenal, no sé si esa es la palabra, perdón, bueno, los soldados, ¿cierto?, de un ejército. Y el ejército es el que está allí siempre peleando las batallas, ¿no? Entonces, pues sabemos que detrás de todo esto está la ley de Dios, están las leyes que Dios creó y está el general de la guerra, ¿sí? Pero pues ese general puede cambiar, ya que como estamos en pecado, ¿verdad? O sea, en la ley del pecado, en esta vida de pecado. El general que debía estar allí comandando siempre debió ser el Señor, pero debido al pecado, pues el diablo nos ha hecho creer que él puede comandar nuestro sistema inmunológico y nuestro espíritu y todo lo demás, ¿sí? Entonces es por eso que debemos estar entendidos en cuanto a estas temáticas. Entonces, ¿podemos continuar? Bueno, entonces, como cosas básicas, pues tenemos que entender, hacer un pequeño repaso que pues quienes han asistido a las charlas de la ley de la vida ya saben, conocen y entienden que pues es básicamente la ley de Dios y todas aquellas cosas que nos fueron dejadas para poder comprender, ¿verdad? Y entendernos eh, frente a todo lo a cómo Dios nos creó, ¿verdad? Entonces sabemos que esta ley pues está dispuesta es la ley universal, que es inmutable, que no se contradice, que es abarcante y además es sencilla. Dios hizo cosas profundas, grandes, pero a la vez también las hizo muy sencillas, ¿sí? Entonces, la ley dice que nada puede existir por sí mismo y también que nada fue creado para sí mismo. Bueno, entonces ese es el resumen de la ley de Dios, ¿sí? Y mientras nosotros nos mantengamos en armonía con esa ley fundamental y universal, que fue el propósito creacional por el cual Dios hizo todas las cosas, vamos a estar tranquilos, en paz, bien fundamentados y vamos a tener propósito significativo y también vamos a poder ayudar a otros, ¿verdad? Bueno, ya hemos también aprendido que el hombre tiene necesidades, ¿verdad? Entonces, sabemos que el hombre tiene necesidades en el cuerpo. Si quieres la puedes dejar hasta ahí está bien. Eh, el hombre tiene necesidades en el cuerpo, ¿cierto? Y en el cuerpo tenemos las necesidades, sabemos que la entrada, ¿cierto?, de todo lo que ingerimos a través de la química es la boca, ¿verdad? La nariz, la piel, o sea, absorbemos agua, inhalamos oxígeno, a través de la boca ingresan alimentos, ¿cierto? Estamos allí disponibles para recibir lo que Dios, por medio de la naturaleza, nos dio, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo nos beneficiamos por medio de todo este tipo de nutrientes y de alimentos y de elementos que Dios dejó en nuestro entorno para ser bien suplidos, ¿verdad? Entonces, esa es una parte por la cual nuestro cuerpo es alimentado y es surtido, ¿sí? Es bien, bueno, recibe todo lo que necesita. Y el espíritu, ¿verdad? Ya sabemos que el espíritu también tiene necesidades y que en el espíritu pues entran las necesidades que suplen al alma, ¿sí? Y esas necesidades en el espíritu sabemos que son la necesidad de paz, la necesidad de verdad, la necesidad de justicia, de libertad, la necesidad de, bueno, armonía, compasión, equidad, libertad, ¿sí? Y todas estas cosas que solamente proveniendo de Dios tienen su dosis necesaria y vienen a hacer en el espíritu lo que debe, lo que él necesita, ¿verdad? Y sabemos que somos suplidos por ellas y
que es nuestra alma quien se beneficia, ¿sí? Y sabemos que esto lo recibimos en esa conexión entre el espíritu y el cerebro. Y ese lugar o esa conformación o ese lugar donde también, bueno, allí donde recibimos todo esto es, bueno, precisamente el espíritu, lo que llamamos el espíritu, y además pues allí está nuestra conciencia, nuestro consciente y subconsciente. Eh, entonces, básicamente lo recibimos, ¿verdad? Y estamos supuestos a entregarlo. Eso sí estamos dependiendo de Dios y estamos en nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces Dios nos creó unidos a la fuente, a esa fuente de amor que tiene una información importante, necesaria para nosotros, y esa información espiritual que también proviene de Él y que nutre el espíritu, ¿cierto? Es una información que si viene de Dios es positiva, ¿verdad? Palabras, afirmaciones, todo lo que Él nos diga a través de su palabra y de su voluntad, y también todo lo que nuestro consciente y subconsciente conciba según el Espíritu. Sabemos dónde comienza el proceso, ¿verdad? Entonces, el proceso de todo comienza es en el Espíritu, ¿no? Sabemos que estamos fundamentados, Dios nos creó para estar fundamentados en la verdad, de esa manera fue como Él quiso que las cosas fueran hechas, a través de la confianza, ¿cierto? Solamente podemos confiar en a quien conocemos, ¿sí? Entonces su plan perfecto era que nosotros nos conectáramos con Él directamente y que confiáramos en Él a través de un proceso de conocimiento. Y en ese proceso de conocimiento y de dependencia estricta, ¿verdad? Entonces podíamos tomar de Él y podíamos ejercer la fe, ¿cierto? Que es dar hacia afuera, ¿verdad? Yo para confiar debo tomar y, perdón, la confianza sale de adentro y la fe, perdón, la confianza desde afuera, yo confío en algo que está por fuera de mí, ¿verdad? Y la fe debe salir, ¿sí? Debe ser la consecuencia, perdón. Y bueno, básicamente cuando hacemos esto de la manera adecuada, nuestro espíritu es quien recibe este buen impulso al ser percibido, ¿cierto? En justicia, en libertad, en verdad, en la paz necesaria y en todos los atributos del espíritu que Él quiso, en los cuales estuviéramos fundamentados en plena confianza y en dependencia y entrega. Entonces nuestro espíritu produce un impulso eléctrico y el espíritu en conexión con la corteza cerebral o nuestro cerebro produce una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que da entrada a los buenos impulsos a nuestro cuerpo para que nosotros tomemos decisiones buenas, ya sea que comamos, ¿cierto? Las cosas buenas que deben, conectados en la verdad, debíamos tomar decisiones que siempre propendieran a llevarnos a lo mejor para nuestro cuerpo, ¿cierto? A través de los canales que Él dispuso y que pusiéramos en Él la mejor cantidad de las cosas que Él quiso que fueran. Entonces, así se beneficia nuestro cuerpo a través de las decisiones del espíritu. Pero todas las decisiones, tanto del cuerpo como las del espíritu, siempre tienen inicio, valga la redundancia, en el espíritu primeramente. Bueno, entonces, el espíritu debe proveer y facilitar las necesidades del cuerpo. Entonces, ¿qué cambió después de la caída, verdad? Sabemos que caímos y sabemos que hubo una disfunción, ¿cierto? De lo creado y por ende, pues también entró la muerte y entró el estado de pecado en el cual vivimos, ¿cierto? Entonces, terminamos nosotros, digamos que intercambiando o cambiando, ¿cierto? Aquello por lo que fuimos, en lo que fuimos creados y empezó a regir la mentira en nosotros, ¿verdad? Entonces, la mentira suplantó a la verdad, ¿cierto? O ha querido suplantar a la verdad. Y en vez de Dios, nos hemos conectado no con Dios, ¿cierto? Después de la caída, sino con Lucifer y con los seres humanos. Cambiamos la fuente y debido a que cambiamos la fuente, nuestra fe y nuestra confianza también cambiaron.
nuestra confianza quedó directamente relacionada con los humanos y con Lucifer, ¿cierto? Y nuestra fe, pues creemos en la información, ¿cierto? De otros, ¿no? Y creemos esas palabras para nosotros mismos, ¿ya? Y allí en el centro, pues estamos en la mentira, y en la mentira nosotros creemos no que somos hijos de Dios, sino que somos Dios, ¿verdad? Por consecuencia, cada una de las cosas que siguen ese proceso es que nuestro espíritu básicamente recibe impulsos eléctricos no positivos, sino negativos, basado en un sistema de valores en donde está equivocado nuestras necesidades de paz, de confianza, de verdad, de libertad, de justicia, de armonía, ¿sí? Todas estas necesidades de ser completos y llenos en el espíritu no son satisfechas, y al no ser satisfechos, eh, abrimos la puerta a esa mentira, y nuestro cuerpo lo percibe y se crea una corriente eléctrica, pero no positiva, sino negativa, ¿verdad? Entonces, al tener pues toda esta disfunción de cosas, generalmente eh, no terminamos decidiendo las cosas que traen el bien supremo a nuestro ser, como Dios lo pretendió desde un inicio, sino que empezamos a decidir por conveniencia, ¿no? Entonces, por conveniencia, si me aporta, yo creo, pero si no me aporta, no creo. Si me gusta la piña, me la como, pero si no me gusta, no me la como. Si mi vecino me hace el bien, entonces yo confío en él, pero sí, y como confiamos es en los humanos, ¿cierto? Si mi vecino me hace el bien, yo confío, pero si me hace el mal, rompe mi confianza, y entonces no vuelvo a prestarme, ¿verdad? Para hacer las cosas bien. Y entonces nuestro cuerpo sufre las consecuencias directamente, porque desde nuestro espíritu ya estamos tomando mal las decisiones, ¿verdad? En un sistema de valores equivocado, y en un sistema donde la ilusión de que nosotros podemos ser Dios es lo que prima, y donde la mentira está queriendo suplantar la verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, el espíritu debe proveer y facilitar las necesidades del cuerpo. Por consiguiente, ya no estamos conectados con Dios. O sea, si estamos en la mentira, no estamos conectados con Él. Perdemos el acceso a Dios. Estamos separados incapaces de reconocer nuestra profunda necesidad, e incapaces de reconocernos a nosotros mismos como Dios nos creó y como Dios pretendió que fueran todas las cosas. Y en vez de estar conectados a Dios, en vez de esa conexión, estamos conectados a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por siempre somos esclavos del diablo, o eso es lo que el enemigo ha querido que en lo que vivamos, ¿verdad? Debemos ejecutar la voluntad de Satanás, y, y creer hacer nuestra propia voluntad, o sea, creer que nosotros podemos eh, hacer nuestra propia voluntad y gobernarnos por nosotros mismos, ¿ya? Entonces, como consecuencia de todo esto, surge un estado del ser que es muy triste, y que es el estado que básicamente nos define cuando estamos sin Cristo, ¿no? Y es aquel en el que, desafortunadamente es nuestro estado, ¿no? Somos pobres, afligidos, prisioneros, ciegos y oprimidos. O en la Biblia lo dice, pobre, desventurado, ciego y desnudo, ¿no? Entonces, bueno, es la decepcionante condición en la que vivimos, ¿cierto? Y en la que vivimos por fuera de Cristo y sin Él. Debido a la caída, ¿verdad? Dios hace intentos muy grandes por llegar a nosotros, ¿cierto? Hace intentos infatigables para que nosotros para hacernos conscientes de nuestro estado caído y de nuestra gran necesidad, o nuestra necesidad desesperada.
y por ello mismo permite que nosotros estemos pobres, afligidos, prisioneros, ciegos, desnudos, ¿cierto? Desventurados y todo lo demás, ¿sí? Y por eso permite también la enfermedad, permite la enfermedad. Y lo sabemos porque después del pecado, ¿cierto? Él dijo, con dolor darás a luz y con el sudor de tu frente, ¿cierto? Te ganarás el pan, ¿cierto? Y más adelante, después de mucho tiempo, empezaron a surgir las enfermedades y las aflicciones más grandes, ¿no? Pero Dios permite esta nuestra condición porque en su intento desesperado, Él necesita que nosotros seamos conscientes de nuestra decepción, de nuestra gran decepción y de la condición el estado en el que realmente nos encontramos, nuestra terrible realidad. Y en el transcurso de la Biblia podemos ver, en la Biblia, ¿cierto? Podemos ver cómo Él instituyó el sistema sacrificial, cómo permitió la circuncisión, estableció el bautismo y la cruz fue el mayor de los sacrificios, ¿verdad? Porque no era solamente mostrándonos a través de ejemplos o de algunos sistemas o de formas en las que insistentemente él solía eh, prefigurar y que nosotros tratáramos de mirar a la cruz, ¿verdad? Así como lo hizo en el desierto, cuando Moisés tuvo que levantar, ¿cierto? Esa simbología con la serpiente. Y básicamente lo hizo y lo ha hecho hasta el punto que ya no fue suficiente los simbolismos, sino que él mismo dio a su propio hijo, ¿verdad? Y Lucifer, ¿cierto? Básicamente, ¿y qué ha pasado? Pues al estar nosotros desconectados y estar conectados a Lucifer y a los humanos, somos incapaces de mantener, ¿cierto? De mantenernos adheridos a la ley, consecuentes con la ley, y tampoco somos conscientes de que estamos en una situación de pecado. Por ende, también entonces experimentamos adicciones, dependencias y enfermedades. Y podemos ver la muerte de Raquel en el nacimiento de Benjamín, ¿cierto? La enfermedad de Jacob en Génesis, ¿cierto? Entonces empiezan a ocurrir las dolencias en el ser humano a pesar de que al principio no se veían, no eran visibles. Se veía el pecado, la agresión, la muerte y todo lo que ocurría, ¿cierto? En el entorno, pero palpablemente el cuerpo no había llegado todavía a degenerar, ¿cierto? Pero poco a poco, en la degeneración de la falsa conexión y en la falsa dependencia, ¿cierto? En el espíritu, ¿cierto? Entonces, poco a poco, el cuerpo fue acumulando toda esta dificultad, esta disfunción, al punto de que ya llegó un momento en el que el ser humano y el cuerpo humano lo reflejó, ¿cierto? Reflejó las consecuencias terribles de lo que era la desconexión. Entonces, la mano de Moisés llena de lepra como señal en Éxodo 2:6, eh, el cual originará, bueno, el salpullido, causas de úlceras en los hombres y en las bestias. Bueno, en Éxodo 9:9 habla de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, pues sí, vemos todo lo que originó ya el pecado y como tal nuestro cuerpo empezó a hablar por sí mismo de la desconexión en la que estaba viviendo. Entonces vamos a hacer un poquito un recuento acerca de cómo empieza el proceso del pensamiento, ¿verdad? Entonces nosotros nos conectamos, ¿verdad? A las palabras o a la fuente de amor, ¿cierto? En el espíritu. Y debemos tomar estas palabras y con estas palabras, ¿cierto? A partir de la confianza y la fe, ¿sí? De confiar en quien hemos conocido y de obrar desde nosotros, decidir obrar, ¿cierto? El Señor, si estamos tomando de Él y de la fuente verdadera, Él es quien condiciona, y no condiciona, pero Él nos da la motivación correcta y debido a que estamos tomando, confiando y creyendo, ¿cierto? Y somos transformados somos establecidos en nuestras motivaciones, podemos tomar la decisión, ¿cierto? Y esa decisión, si estamos conectados a la fuente correcta, debe ser siempre el dar, ¿verdad?
no de nosotros mismos, y ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esta decisión tomada en el espíritu produce un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico, ¿cierto? En la convergencia del espíritu y la corteza cerebral es transmitido, ya que es positivo, y si es positivo y viene de él, produce un impulso que se transmite a través de la corteza y después va a transmitirse al sistema límbico, ¿cierto? Que está un poquito más abajo de la corteza y en este sistema nosotros estamos procesando las emociones. En otras palabras, cuando el mensaje llega correcto a la corteza, de la corteza pasa al sistema límbico, produce, ya viene el pensamiento formado y después de que el pensamiento está formado se produce una emoción. La emoción viene siendo entonces una reacción a lo que estamos ya pensando y ahí se genera otro pensamiento y ese pensamiento vuelve a la corteza y vuelve y se produce un impulso y si es positivo y nuestras emociones son positivas, ¿cierto? Entonces se transmite un impulso completo al cuerpo completo, dando el impulso eléctrico positivo, ¿cierto? Y, perdón, de allí bueno, obviamente, bueno, es transmitido al cuerpo, pero es transmitido específicamente a la médula ósea. Y la médula ósea es como el Ejército Nacional de Colombia, ¿sí? Entonces llega ya el comando y la orden de guerra llega allí al ejército, a los comandantes o bueno, a las cabezas, a los cabecillas del Ejército Nacional de Colombia. Se da una orden y entonces hay un comando y se alistan los soldados. Y en esa médula ósea, ¿cierto? Se transmite ese impulso, el cual es dirigido a todos los órganos, al sistema eh, vuelve a dirigirse al sistema límbico y a la corteza nuevamente, dando nuevamente un mensaje en cuanto al orden de la guerra. ¿Sí? No sé si me hago entender. Es un proceso, o sea, es como va y viene, pero desde el momento en el que el pensamiento entra a través del espíritu en nuestro cuerpo y entra a través de la corteza y luego entra al cerebro a través de la corteza, luego atraviesa el sistema límbico, se produce una emoción, ¿cierto? Se produce una emoción y vuelve a la corteza y luego continúa hacia la médula ósea y luego hay un procesamiento hacia la corteza nuevamente, más o menos dando la información de que todo lo que se ha comandado, si estamos en la fe y en la confianza y conectados a la verdadera fuente, es una buena orden de guerra. Bueno, entonces no sé si hasta ahí estamos entendiendo. ¿Me confirman? Si hay alguna pregunta solo respecto de lo que estamos hablando en este momento. La parte donde Sí. dice aire, agua, alimentos, esa Ujú, parte dice que va para todos los organismos. Cuando yo me alimento, sí. eh, Ujú, ¿eso señora. también en las emociones? Porque ¿Perdón? bueno, a veces uno está angustiado y por ahí le cae mal la comida, y no es que le cayó mal la comida, Ujú, uno está angustiado y el cuerpo como que no asimiló, por más que sea alimento bueno, ¿no? Uno dice, ¿cómo me pudo haber exacto. hecho mal un tomate o un zapallo? Pero es también como esté el estado de ánimo, Ujú, ¿no es muy cierto? bien. Muy bien. Y eso se debe a que, claro, si estamos conectados con la verdad, entonces precisamente por eso mismo no deberíamos pensar que lo que estamos consumiendo nos va a caer mal. No importa si nos hayan dicho que es malo. O sea, obviamente, pues no estoy hablando, si yo estoy en el espíritu, pues obviamente no me voy a tomar una copita de cianuro, porque obviamente me va a caer mal y en el espíritu no haría eso. Pero si estoy en el espíritu y he tenido la experiencia mala de que comer piña me cae mal, ¿cierto? Pero si estoy en el espíritu y estoy confiada y estoy tranquila y estoy haciendo todos mis procesos en el espíritu, debo entregar los resultados a Dios y bueno, tomaré también las mejores decisiones, ¿no? Eh, y pues el espíritu comandará las mejores disposiciones, tanto para saber qué debo comer y qué no comer,
pero también para levantar algunos prejuicios, porque muchas de las cosas que ocurren en el cuerpo han sido sencillamente allí prefiguradas por preconceptos, ¿no? Que tenemos en la mente y por esas mismas emociones negativas. Entonces es un proceso de ir bajando como todos esos argumentos y también ayudar al cuerpo a que se conecte con la corriente espiritual que ya estamos alimentando, ¿verdad? Cuando nos conectamos y nos ponemos en perfecta armonía con ese orden de ideas. ¿Sí? Doctora, Gracias, señora. disculpe, quiere decir que, por ejemplo, si algo me puede causar una alergia, porque yo pienso que cierta combinación de alimentos, por ejemplo, algún momento de que mis emociones sean positivas o negativas, depende también del pensamiento y del impulso eléctrico, si estoy conectado a la verdad, eventualmente en otra ocasión no puede causarme esa alergia, esa misma reacción. Bueno, yo he aprendido y he ido aprendiendo a conocer mi cuerpo y a entender que las necesidades del espíritu están por encima de las del cuerpo, aunque muchas veces nuestro cuerpo nos diga lo contrario. Voy a contar una anécdota así como abuelo, mejor dicho, eh, no sé, como si fuera un relámpago, pero como un trueno, pero la voy a contar rápido. Hace más o menos unos 6 meses teníamos una familia conviviendo con nosotros y mi mamá puso una señora a cocinar que pues bueno, ella sabía muy poco de la cocina vegetariana, pero bueno, la hermana con el deseo de rendir aceptó el llamado, pero pues ella no tenía preparación. Y la hermana nos puso a comer arroz blanco porque era costeña con yuca. Y yo comí arroz blanco con yuca como 4 meses, pero yo me comía el arroz con yuca y no se imaginan la cara con la que yo me comía el arroz con yuca todos los días, porque yo soy muy frugal, a mí me encanta la nutrición, yo estoy siempre al mando de dirigir los menús donde vivimos y no me gusta eso, ¿sí? Y mi estómago, bueno, lo fue recibiendo mal y yo me condicioné porque yo dije, ya me conozco, yo sé que eso me va a caer mal, me va a caer mal, me ha caído mal muchas veces y evidentemente me empezó a caer mal. Pero el conflicto con la persona que cocinaba se volvió tan terrible que, bueno, después hubo alguna dificultad muy grande. Yo tuve que salir del lugar 7 días porque el conflicto era tan grande que se volvió un conflicto personal. Y bueno, al punto de que casi pensé en irme del lugar, ¿sí? Y viví esa situación y entré en un conflicto muy fuerte y no se imaginan cómo estaba mi estómago. Mi estómago estaba tanto que me daban dolores fuertes, ¿sí? Después de 7 días de reflexionar, regresé al lugar, el Señor me dijo, cambió el orden de la guerra, el Señor puso y bajó todos los argumentos que yo tenía en mi espíritu, me mostró mis mentiras, me mostró mi desconfianza, me mostró mi falta de fe, me mostró cómo estaba tomando malas decisiones, me mostró que no podía cambiar a nadie, bueno, todas las cosas que yo debo entender en el espíritu. Cambió mi corazón, me ayudó a ver en esa señora una persona terriblemente herida y así de enferma como yo, sí, quizás hasta de pronto yo he estado más herida en la vida y empezó a trabajar en mí una situación de compasión con ella. A partir de esto, el trabajo mío todos los días no era llegar a ver qué había ella cocinado en el menú y bueno, amarrarme por allá la boca, la lengua y empezar a hacer apretones de pujos a ver cómo me iba a comer esa comida, sino más bien, bueno, entregarle al Señor. Era entrega, un proceso de entrega continuo, al punto de llegar y decirle, Señor, gracias por este arroz y esta yuca. Gracias, Señor. Aquí está toda la nutrición que yo necesito. Yo confío en ti. Sé que pusiste allí. Ayúdame a ver no lo que yo no veo en el plato, sino a pesar de las dificultades de la hermana, todo el esfuerzo que ella hace, a pesar de su desconfianza en las cosas, a pesar de sus dificultades, sus traumas y todo. Ayúdame a ver allí la buena intención. Ayúdame a comérmelo como si me lo estuvieras dando tú. Bueno, en fin. Señor, cambió todo. Yo había llegado a estar tan estreñida, qué pena decirles esto, que llegué hasta el baño un día y salía sangre, ¿sí? Al ir a hacer la deposición, ¿sí? Era tal el grado de estreñimiento que ya mi cuerpo rugía, o sea, ya mi cuerpo estaba gritando.
Y a pesar de eso, decidí confiar. Y nunca pensé que mi cuerpo fuera a mejorar, pero obedecí, ¿sí? Y en la medida en que obedecí, pasó una semana trabajando y entonces yo llegaba a la cocina y no hacía la mala cara, no reclamaba nada, me comía todo callada y el Señor me llevaba a que hablara con ella y que la escuchara cómo iba su día y le preguntara, que no le hiciera sugerencias, que no le impusiera mi voluntad, sino que le dijeran que le ayudo, cómo hacemos, venga, le ayudo, venga, facilitemos esto, ay, venga, usted está muy cansada, espere, ya le llamo a una persona, bueno, en fin, Dios me puso y después me puso a escucharla, escucharla, escucharla. Pasó un mes y después de un mes empezó una cosa bravísima a mejorar mi digestión y yo no había dejado de comer arroz con yuca. ¿Sí? Y para mí fue toda una cuestión de darme cuenta cómo la ley de la vida opera y para mí fue, bueno, una muestra grande, ¿sí? Entonces, les puedo dar fe de eso. No sé cómo les funcione con sus alergias, pero los invito a que lo intenten. Bueno, y bueno, seguimos. Doctora, la palabra dice que no es lo que contamina al hombre lo que come, sino lo que sale de él, ¿no? Y muchas Exactamente. veces usted puede conocer mucha gente, que por ende yo conozco, que ha comido, no sé, por decirle algo, mucha carne o otras comidas así como mondongo, guisos de mondongo o locro, bueno, incluyendo algunas veces el chancho, pero otras no, pero comidas que no son ni legumbres o por ahí son mezcla de legumbre con carne, bueno, un montón de cosas, pero que no les hace nada porque comen tan feliz y están tan bien, y capaz que uno está tan mal y se comió un tomate, que es lo más sano que hay, o una fruta y se me cayó mal, no, es porque uno está mal. Pero cuando uno está bien, Es cualquier correcto. alimento eh, obviamente nosotros teniendo el conocimiento de Dios siempre vamos a tratar de ir con ese orden porque es lo que vamos a vivir en el cielo, pero mientras estamos acá no todos tenemos esa posibilidad de comer legumbres, fruta y verdura todos los días. Entonces, a mí me pasó desde niña que mi madre, pobrecita, ella trataba de que no nos faltara aunque sea una comidita en el día. Y si no era tortillita a la selga, era polenta hervida sin queso o arroz sin queso. Ella trataba como era del campo, de que tengamos una comidita en el día. Y nada, lo comíamos cuando era algo que nos gustaba, lo comíamos riquísimo todo. ¿Y cómo te criás? ¿Y cómo vivís? ¿Y cómo si no comiste nunca sano? Bueno, Dios tiene un plan y un propósito, pero los que conocemos la verdad deberíamos poner en práctica. Pero muchas veces pasa eso. Por más que conozcamos la verdad y comamos sano, todo depende del estado de ánimo de uno, cómo recibimos el alimento. No quiere decir con esto, no estoy aconsejando de que, ay, sí, cometa cualquier cosa total. No, 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 me refiero al estado de ánimo, ¿sí? A Muy eso, bien. de cómo Muchas mi gracias comunión por la con Dios me lleva a comer. aclaración. No tengo un pedacito de pan, no tengo la galletita integral, pero tengo un pedacito de pan, pero tengo un hambre, Señor. Mira, bendice este alimento porque es todo lo que tengo y que no me caiga mal y que sea para tu gloria. Yo creo que así uno puede de alguna manera adaptarse a lo que uno tiene, porque no todas las personas que estamos acá, creo yo, por ahí sí, pero no todas las personas del mundo que conocen la verdad tienen la posibilidad de comer sano. Y Dios eso lo sabe y lo conoce, ¿sí? Pero bueno, todo Muchas depende, creo yo, gracias. doctora, corríjame, el estado de ánimo, mi Muy relación con bien. Cristo. Es correcto, es correcto. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Sí, sí, doc, sí. Listo. Entonces, cuando estamos, cuando estamos, en vez de conectarnos con Dios, ¿verdad? Estamos conectados con la mentira, con el diablo, con los hombres. Pues básicamente el proceso es como lo veníamos relatando ahorita, ¿verdad? Es al contrario, ¿no? Nos conectamos con el enemigo, con las mentiras que nos dice o con las que hemos querido tomar de él, ¿cierto? Y con los seres humanos que también pues están igualmente conectados con él. Tomamos sus palabras, confiamos en ellos y creemos en ellos. Nuestras motivaciones cambian y son para nosotros, por nosotros y de nosotros. Las decisiones que tomamos no son en favor del otro, de dar, sino son al contrario, ¿verdad? Son para recibir nosotros y nos cuesta ver en el fondo
cuál es cuál es el verdadero plan de Dios y qué fue lo que él pretendió, ¿no? Cuál era su voluntad, ¿no? Y pues por ende abrimos ese canal, ¿cierto? En donde el impulso eléctrico ya entra y viene mal dispuesto. Al estar mal dispuesto, nuestra corteza transmite ese impulso eléctrico negativo, llega al sistema límbico. En el sistema límbico se producen emociones incorrectas. Esto llega a la médula ósea, hay un comando de guerra que es equivocado y ese comando de guerra generalmente tiene una orden de autodestrucción. Entonces, cuando un cuerpo pelea en contra de sí mismo, pues en contra de qué está peleando. Está peleando en contra de la misma creación, ¿no? De su propia formación, del propósito por el cual fue hecho, ¿no? Y entonces todo funciona de manera incorrecta, una identidad incorrecta. No somos hijos, somos esclavos, ¿cierto? Y somos hijos del diablo, por así decirlo, suena muy feo, pero sí. Y pues estamos conectados sí, estamos conectados a los seres humanos y estamos llenos de la dependencia, ¿ok? Entonces, en un elemento físico, todos los procesos están controlados. En nuestro cuerpo no hay coincidencias, la enfermedad nunca es producto del azar. Aquí podemos ver que por más que queramos atribuirle a la genética y a todo ese tipo de cosas que nos han dicho, que son igualmente cosas que no tienen ningún fundamento, pero pues en la teoría de la evolución nos han querido enseñar, ¿cierto? Que la genética comanda muchas de estas cosas, pero no, el Señor no hizo ninguna de estas cosas, las hizo así y no hizo cosas al azar, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo, cuando Él habla, Él revela lo que está sucediendo en el espíritu. ¿Okay? Entonces aquí debemos también confrontar dos teorías, la teoría de la evolución, ¿cierto? Y la ciencia médica. La teoría de la evolución nos ha hablado siempre acerca de los virus y de las bacterias, ¿sí? Entonces los virus y las bacterias y los hongos son a quienes se les ha atribuido la enfermedad. Y estos virus y estas bacterias, pues nos dicen, o esta teoría nos está tratando de convencer de que la enfermedad viene desde afuera, ¿cierto? Viene de afuera de nosotros. Entonces, sabemos que los virus y las bacterias existen, sabemos que las hay, ¿cierto? Sabemos que hay hongos, ¿cierto? Pero entonces, la teoría de la evolución nos ha hecho creer lo siguiente: el cuerpo se halla en una batalla contra su entorno para poder sobrevivir por encima de sus enemigos, virus, bacterias, hongos. Él debe combatirlos. Para esto creó un sistema de defensa inmunológico mediante el cual se crean armas que son enviadas para destruir y expulsar al enemigo. Desafortunadamente, el sistema comete errores y crea soldados contra sus propias células y enfermedades autoinmunes. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría de la evolución, y esto es lo que como profesionales de salud y también como seres humanos y personas que hemos llegado a enfermarnos en algún momento, hemos vivido, hemos visto y hemos sentido, y sabemos que todos a nuestro alrededor viven lo mismo, ¿cierto? O sea, o viven dentro de esa creencia que nos han querido vender, por así decirlo, nos han querido proponer, ¿cierto? Entonces, el enfoque es que todo viene de afuera a hacernos daño, ¿sí? Y no estamos diciendo que no existan virus y bacterias y hongos, ¿cierto? Pero la teoría de que de afuera hacia adentro es que ingresan todas las cosas y que nosotros nos enfermamos es porque de afuera hay un ataque, ¿sí? Es totalmente equivocada. Bueno, y pues nos han vendido también la idea de que el cuerpo pues se debe autodestruir, ¿no? La teoría de la verdad, ¿cierto? Y según la Biblia, en la verdad entendemos y vamos comprendiendo, ordenando las cosas en su justa medida, de que básicamente la enfermedad empieza es en nuestro interior, viene del interior del corazón. Proverbios 4:23, y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y ya lo hemos estudiado en las diferentes temáticas de la ley de la vida, donde dice que que es cuando quebrantamos la ley de Dios, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida, y los que las hallan a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Un texto muy diciente, o sea, hablándonos de la dependencia con Dios, ¿verdad? Y qué poder tiene todo esto sobre nuestro sistema y sobre la forma como Dios diseñó y nos creó. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces la Biblia es enfática en decirnos en muchos lugares, no solamente en estos textos, sino si seguimos buscando, cada uno de ustedes va a encontrar innumerables textos en donde nos habla de que del corazón, del interior del corazón, ¿no? Provienen todas estas cosas. Siguiente. ¿De dónde viene la enfermedad según la Biblia, verdad? La enfermedad solo puede provenir del espíritu, para las personas que estaban preguntando ahorita. La enfermedad solo puede provenir del espíritu. Y en la entrada estamos en esa conexión cuando nosotros creemos que somos Dios y cuando estamos conectados con la mentira. Cuando nos hemos dispuesto a que esto suceda así, no tenemos ninguna opción que sencillamente que nuestro espíritu y la corteza cerebral se conecten de una manera equivocada, produciendo el impulso contrario, ¿no? Y produciendo toda la disfunción, ¿cierto? Entonces, generalmente esto es lo que permite que la función del cuerpo sea obstaculizada, ¿cierto? Y destruida por muchos factores, o sea, los factores externos de los que estábamos hablando, el calor, el frío, la presión o la violencia, el veneno, las sustancias químicas, inclusive la nutrición, buena o mala que nos comamos. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que debamos comer mala nutrición. Estoy diciendo o estamos diciendo o que los virus y las bacterias no hagan daño o que no estén presentes o que el frío no me haga daño o que el calor no me desgaste o que la presión no me agote o la violencia no me aflija. Con esto solamente estamos diciendo que estas cosas tienen su lugar, ¿cierto? Estas cosas tienen su lugar. Pero por encima de las necesidades del cuerpo están las necesidades del espíritu. Y es más importante lo que está ocurriendo en el espíritu en el contexto de la enfermedad, porque básicamente cuando no entendemos esto, no entendemos que el agravio del espíritu en una conexión negativa es mucho más lesivo que el calor extremo, que el frío extremo, que la presión extrema, la violencia, que el veneno, las sustancias químicas, la nutrición buena o mala que consumamos. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos confrontarnos y saber cuál es el fundamento de nuestra fe, en qué estamos basando la creencia cuando vemos un paciente, en qué estamos basando la creencia cuando nosotros mismos nos enfrentamos a la enfermedad, ¿sí? Cuando estamos confrontados con la ley del Señor o seguiremos creyendo en esta teoría médica que nos habla de que todo lo que nos afecta viene de afuera y es un condicionamiento mental, ¿no? Porque es una forma en la que el enemigo se ha aprovechado de todas nuestras mentiras, de un sistema mundial que promueve esto a nivel mundial, de algo que se ha vuelto una creencia cultural, sociocultural, de algo que permea a nivel de nuestras familias, de algo que permea nuestras iglesias, de algo que permea nuestras conciencias, porque como hablábamos ahorita, es cuando enfrentamos la enfermedad que nos vemos desafiados a saber si vamos a creerle al Señor y vamos a aplicar su ley o vamos a seguir intentando hacer las cosas al contrario, ¿verdad? Y de algo que sencillamente nos mantiene totalmente desligados del propósito por el cual Él nos creó y para lo que nos creó y cómo nos creó. Entonces ahí, bueno, ya acabamos. Y con esto pues sabemos que son dos cosas totalmente opuestas. Queramos o no queramos reconocerlo, no es fácil, yo sé que no es fácil disponernos a creer, pero si nos damos la opción, ¿cierto?, de avanzar
y de empezar a poner en práctica estas cosas en nuestra vida, no de una manera teórica, sino que cuando ya las cosas empiecen a ocurrirnos, podamos sincera, sensata y sentidamente decirle al Señor, Señor, tú ya me has traído esta verdad, pero estoy viviendo estas y estas situaciones, ayúdame a avanzar creyendo, no esperando los resultados. Siempre queremos, nos gusta primero saber si el resultado va a llegar, ignorando el proceso, ¿no? El proceso es lo que no nos gusta y el proceso es vital y necesario. Necesitamos vivir ese proceso de ser transformados en nuestro subconsciente, necesitamos vivir ese proceso de soltar, necesitamos vivir ese proceso de vivir al contrario de lo que hemos pretendido vivir toda la vida y bueno, de permitir que Dios permee todos esos, estas formas de pensamiento que tenemos y estos condicionamientos de vida. Yo ahorita que les contaba lo de esta experiencia con en esta situación hace unos meses, la verdad que yo me quedé aterrada porque hace muchos años que, bueno, hace unos años yo estuve muy metida en el fitness, en la cultura del comer, yo porcionaba mis comidas, comía montañas de cosas crudas, mi digestión era como la de un bebé, bueno, muchas cosas, ¿sí? Entonces, para mí haber enfrentado esto fue un desafío grande porque nunca me había enfrentado a una persona que me obligara casi como a comer lo que yo no quería. Y, y bueno, por una situación que, bueno, situaciones sí, de dirección en el lugar donde me encontraba la persona que dirige, o bueno, mi mamá, me había acomodado la orden de que yo no podía contradecir las órdenes de esta persona, que le dejara todo el mando. Y entonces fue una situación que me condicionó un poco, pero sentí como Dios en ese momento me ayudó a ver que las necesidades del espíritu están por encima de las necesidades del cuerpo y que no con esto estamos ignorando que hay que comer fruta y verdura, pero con esta experiencia prolongada y difícil yo me di cuenta que confiando y dependiendo en Dios, mi sistema podía responder bien, aún no estando en la situación óptima de convivencia, pero me di cuenta que las decisiones en el espíritu eran mucho más importantes que las decisiones que yo tomaba en cuanto a qué ponía en mi cuerpo y cómo me lo comía y cuándo me lo comía y en qué cantidad y cómo. Sí, entonces, bueno, es solamente invitarles a que ustedes confíen y creen. Entre mayor es el desafío, ¿cierto? Cuando tenemos cáncer, cuando tenemos una artritis que ya es degenerativa y que deforma el cuerpo, cuando tenemos una masa, un tumor, cuando hemos tenido, bueno, diferentes desafíos, ¿cierto? Y en los muchos, varios que tengamos que enfrentar en la vida o que nuestras familias enfrenten, vamos a necesitar desafiarnos a creer si es que queremos ponernos en orden con esto, porque este es el desafío. Y la curación, como lo dice el Ministerio de Curación y muchos de los escritos de la hermana White, el método curativo de Dios no es inmediato. Muchas veces que ha hecho el sistema de salud, vendernos que un dolor no lo quita una pastilla. ¿En cuánto no lo quita? ¿En media hora? ¿En una hora? ¿Qué proceso tan destructivo? O sea, nos impide conectarnos con el Dios que nos está llamando y entonces nosotros evitamos conectarnos con Él, no sufrimos el proceso, no entendemos y lo peor de todo, pues lo más triste de todo es que no entendemos nuestro estado, o sea, no nos permitimos estar en esta situación para llegar al punto en el cual podamos ser entendidos y se ha revelado el estado engañado en el que estamos tomando las decisiones mal y en el que nuestro espíritu sigue en esta cadena de sufrimiento, ¿sí? Que es la que produce nuestra enfermedad. Entonces, nos tomó 20 años enfermarnos y queremos que nos hagan quimioterapia y que la masa se vaya en un año. Y no es posible, ¿sí? La quimioterapia es insuficiente, ya eso lo sabemos, pero el método de Dios es poderoso y queremos pedir resultados ¿sí? En lo mismo en lo que la ciencia no los ofrece. Y la hermana White es enfática en decir que necesitamos darle tiempo a esta curación y necesitamos ser persistentes, pero el Señor es fiel y su cura es superior a todo lo que el egoísmo nos ha vendido. Entonces, bueno, y motivarlos, espero haya sido un poco instructiva, me disculpan las condiciones en las que a veces estoy dictando la charla en un carro, bueno, lo que sea,
Espero en algún momento tener unas condiciones más óptimas y poder estar disponiendo de mejores posibilidades para servir. Y muchas gracias. Si hay alguna preguntita, de pronto unas poquitas puntuales. Doctora, en cuanto a lo que se va a venir sobre la situación que se va a venir con una nueva pandemia, entonces, ¿cómo la enfrentaríamos bajo la ley de la vida? Diciendo, aceptando claramente que nada tiene poder en sí mismo si Dios no lo permite, entonces estaríamos totalmente tranquilos, ¿verdad? Bueno, yo quisiera devolverte la pregunta y que me dijeras más bien tú qué piensas. Pues, pues sinceramente tomo la parte que me dice que nada tiene poder en sí mismo, entonces no tengo por qué tener temor si Dios no lo permite. Si Él lo permite y yo debo, si me llegase a dar cualquier situación, pues entonces la Sí. acepto como viniendo del Señor y Él sabrá si me lleva al descanso o no y me quedo tranquila, algo así, no sé. Quisiera manejar eso como mejor. ¿Me pudieras ayudar un poco? Yo estuve en pandemia atendiendo pacientes y sin vacunas. No porque sea yo, ni porque nada, porque podía haber estado conectada con la mentira, creo. En ese momento no tenía mucho conocimiento, aunque bueno, estaba en un momento de muy buena conexión con Dios, la verdad. Pero bueno, refiriéndome un poquito a la experiencia del doctor Müller, él decía que él en pandemia ni usaba tapabocas y en ningún momento le exigía a sus pacientes que lo usaran dentro del recinto y tampoco dejó de atender pacientes durante la pandemia. ¿No? A ver, te cuento otra experiencia. Cuando él vino, estuvimos en una casa donde teníamos que hospedarnos y hubo una hermana que nos atendió y esta hermana le dio una gastroenteritis, pero de esas gastroenteritis que yo no he visto en mucho tiempo. La hermana duró toda una noche y fue como unas 10 veces al baño y vomitaba y bueno, hacía el cuerpo y todo, pero una cosa bravísima. Se enfermó ella y se enfermó el niño. Y ella, el niño, bueno, el niño es un niño autista y ella tiene muchos problemas con el niño y bueno, con muchas personas, ¿sí? Pero entonces ella se deterioró mucho en este momento y por algo le dio el virus, ¿no? Cuando ella le dio el virus, yo pensé y miré al doctor y le dije, doctor, nos toca tomar carbón. Y el doctor se rió y me dijo, oh no, yo estoy bien, yo estoy confiado, estoy conectado. Y bueno, sí, o sea, él estaba viviendo el mensaje de la ley de la vida. Yo también estaba en ese momento entregando mucho y estaba muy tranquila y orando y conectándome a la fuente, ¿no? En resumen, a tres personas que vivíamos ahí, que estábamos ahí, y o sea, ellos eran los que cocinaban, pero yo tenía miedo de que nos diera algo, ¿no? Porque el germen que le dio a ella era horrible. Nunca nos dio nada a esas tres personas que estábamos sirviendo, no nos dio nada, ¿sí? Y son pruebas, o sea, cada uno de ustedes tiene que ir haciendo la prueba, pero lo más importante que debemos hacer es ir empezando a trabajar ese mensaje de la ley de la vida y no ser negligentes ¿cómo diría? En cada vez profundizar y que esta temática permee en la conciencia y a nivel del corazón, porque cuando ya la estamos viviendo a conciencia, las cosas van a llegar, no, eso sí, no hay menor duda, ¿sí? Desde un cáncer hasta una enfermedad, una pandemia, lo que quiera que llegue, ¿sí? Una bebida intoxicada, muchas cosas pueden ocurrir, pero muy seguramente si estamos conectados con la fuente, no va a ser en la magnitud en la que solía afligirnos, ¿no? Entonces tengamos esa plena confianza. Y obviamente si estamos conectados con la fuente, pues yo no me voy a meter en un lugar donde hay, no sé, o sea, no me voy a exponer a condiciones que no necesito exponerme, ¿sí?
Yo puedo en algún momento estar en un lugar donde está haciendo demasiado frío porque estoy allí ayudando a una persona que está enferma, pero la voluntad de Dios, si yo estoy conectada con la fuente, no es que yo esté en un lugar donde estoy a 10 grados, ¿sí? Y estoy llevando frío, ¿sí? O sea, si estoy en conexión con Dios, yo misma también tengo que aprender a cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, es eso. Ahorita, Nay. Gracias, doctora. Amén. Es una ayuda muy grande. Señora, gracias a Dios. ¿Su mamá es Marta Correa? Sí, señora. Amén. Gracias. Yo te conocí hace mucho tiempo, pero Yo a lo también a mejor no ustedes. se acuerda de mí. No, yo sí me acuerdo bien, hermana. En Harlan nos conocimos hace muchos años. Estabas En jovencita. Venezuela. Sí, señora. Bueno, gusto en oírla nuevamente, doctora. Gracias. Gracias, igualmente. Esta hermanita Nay tiene la mano alzada. Sí, yo pensaba en Jesús, que nunca, si bien sabemos que hay muchos relatos que no se escribieron, que hay mucho más para hablar, no alcanzarían las hojas del mundo para contar todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, pero nunca se enfermó. Y yo me preguntaba, ¿no? Le digo, Señor, ¿en algún momento te han dado un vaso de agua? ¿Te han alcanzado un pedazo de pan cuando vos pasabas horas curando a los enfermos? Y nunca te enfermaste. Impresionante, ¿no? La conexión que tenía con el Padre. Después con el tema del alimento, Elías, está bien, en ese entonces, yo no sé de dónde el Señor sacaba el pan y la carne que le llevaba Elías a los cuervos, capaz que eran del cielo, no sé, el Señor sabe, o qué clase de carne era, ¿no? Obviamente no es la actual obviamente que no, pero bueno, comía carne Elías en esos 3 años que no llovió, ¿sí? Y me pongo a pensar tantas cosas que es verdad, muchas veces me pasa que por ahí mis hijos se enferman y de repente yo digo, uy, ahora voy a caer yo, seguro. Es un pensamiento humano, ¿no? Y como tengo tantas cosas en mi cabeza, tan entretenida, tan que los tengo que atender, tan que quiero que se curen, ni un estornudo. Y yo digo, Señor, gracias, ¿no? Porque esto todo depende de uno. Ahora estoy entendiendo los por qué y para qué. Es impresionante. Y con el tema de la cuarentena, sí, ya tenemos una experiencia los que hemos quedado vivos, y si el Señor quiso llevarse en la primer cuarentena que nos tocó como historia de la humanidad vivir, porque no somos ni los primeros ni los últimos, fue cuando estuvo la fiebre amarilla y otras cuarentenas más que hubo en nosotros antes pasados. Nada, ya tenemos una experiencia y ahora estamos más fortalecidos Amén. y tenemos que estar en contacto con nuestro creador para poder sobrevivir. Y como vos dijiste, no quiere decir con esto que no esté excepto que me agarre alguna enfermedad, pero va a ser diferente mi situación ante esa enfermedad, porque yo confío en dónde, ¿qué hago acá? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá y hacia dónde voy? Y si tengo un cielo nuevo y una tierra nueva y creo en todo lo que la palabra dice, es ahí en donde yo tengo que estar firme y tranquila de que, bueno, llegó mi hora, ¿no? Llegó mi hora, tal vez, o tal vez no, solo Dios sabe. Pero bueno, gracias doctora, porque la verdad que me ayudó a comprender muchísimas cosas. Que Dios la bendiga Ay, qué buena grandemente. vida. Ánimo. Adelante. Eh, Amén. Creo que la señora Consuelo, la hermana Consuelo, tiene la mano. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Solamente quería preguntarle cuál sería la sugerencia, digamos, básica, elemental para una persona que esté escuchándola por primera vez en este Mm, asunto de tema y que ok, esté sí, enfrentando alguna enfermedad, por favor, y ya. gracias. Ok, bueno, yo omití, pero no es fácil entender este tema sin haber visto las charlas de la ley de la vida, porque hay mucho que hay que entender. Bueno, sí se puede entender, pero en realidad para saber qué debe procesarse en el espíritu y todo lo que ya sabemos, básicamente pues tenemos que conocer toda la estructura básica, ¿sí? Entonces necesitamos saber cómo fuimos hechos, cuáles son las necesidades que tenemos, y, tanto en el cuerpo, en el espíritu, la ley sobre la cual fuimos hechos para operar,
¿cierto? Cómo funciona nuestro espíritu, de qué está compuesto, cómo está conformado el sistema nervioso, qué hay en el consciente, qué hay en el subconsciente, cuál es la identificación con la que yo debo vivir, ¿cierto? La identidad con la que debo vivir. Y bueno, todo este tipo de cosas que son realmente muy importantes profundizar, porque bueno, sin ello, sin entender cuál es el sistema de valores, la ganancia, la pérdida, así todo lo que comanda, sobre todo el corazón, y la visión correcta que Dios pretendió que tuviéramos, es un poco difícil entender de fondo cómo recibimos, de quién tomamos, cuáles son las motivaciones, qué hacemos, cómo esto es procesado en el espíritu, cómo entra, cómo comanda, sí, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de pronto, pues que guarde la presentación y la revise, pero sería bueno que empiece con las primeras charlas que han estado colgadas en los diferentes canales que promueven esta información, el canal de Mercy, el canal del Camino, y también, bueno, el doctor Müller tiene su propio canal, allí está el canal de la Ley de la Vida en español, donde pueden revisar los temas. ¿Okay? Amén. Y que siempre hay esperanza y solución. Claro que En sí. Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Gracias, doctora María Paula, así como has mencionado. Y continuamos, seguimos dando estos temas, estas charlas. Mañana la hermana Jenny Quintero nos va a acompañar. Con gusto compartimos la síntesis de la solución, ¿verdad? Que la ley de la vida propone. Será presentado el tema mañana. Estaremos compartiendo allí en los grupos. Y también el viernes, nuestro pastor y educador Wilfran Aguillón continuará también con la temática. Así que sí, qué gusto que podamos seguir aprendiendo y creciendo. Muchas gracias, María Paola. ¿Quieres cerrar con una oración? Amén. Claro que sí. Oramos. Bueno, oremos. Señor y Padre, estás en el cielo. Gracias, Señor. Queremos darte por esta oportunidad que nos das para revisar estas temáticas, para más que revisarlas, Señor, disponernos, abrir nuestra mente, nuestro corazón para que seas tú adentrando, Señor, todas estas verdades en ellas, para que podamos no solamente ser receptores de una información, sino que en verdad nos dispongamos a esa obra de gracia, esa obra misteriosa en la cual tú pretendes adentrarte, Señor, con nosotros en nuestro corazón, descubrir todas nuestras falsas disposiciones, nuestra falsa conexión, nuestro engaño, descubrir todo aquello, Señor, en lo que no te hemos permitido operar de la manera como tú pretendiste hacerlo desde el principio. Sabemos que te necesitamos no solamente esto, entenderlo, intelectualmente manejarlo y decírselo a otros, sino que necesitamos en realidad que a través del Espíritu nos dispongamos a que cuando tú quieras hacer esa obra de cambiarnos, nosotros no nos resistamos y que podamos permitirte hacer esa obra de gracia, que no es la más llamativa para el mundo, tampoco para quienes nos rodean ni para una sociedad, pero que es la que tú nos mandas a hacer, y en esa obra de fe tú estás puliendo, Señor, como en el crisol, nuestras almas, y nos estás llevando a instancias que nunca pensamos que nos habrías de llevar, y nos estás llevando a vivir un mensaje que cada día está, por supuesto, a llevarnos más cerca de ti y a conformarnos, Señor, a tu imagen. No sabemos hacerlo, pero tenemos el ejemplo de tu Hijo y te pedimos que nos ayudes a despojarnos de nuestro derecho a creer que nuestra verdad es la que debe primar, y ayúdanos a entender que es la tuya. Te agradecemos por tu amor y tu gracia, y sabemos que mientras así lo hagamos, tú sorprenderás nuestras vidas, nuestros corazones, y nos llevarás de victoria en victoria, porque ya no quieres más que sigamos siendo derrotados ni destruidos. Te amamos, Señor, y queremos que podamos cada día corresponder con ese amor. Tú nos amaste primero, Señor, y ayúdanos a nunca olvidarlo. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Amén.
Amén.